La casa del diablo. El hecho sucedió en el Pedregal de San Ángel, donde hoy se levanta el monumento a Álvaro Obregón. De acuerdo con la leyenda, don Rodrigo de Villanueva no tenía mucho dinero cuando llegó a tierra azteca acompañado de su familia, así que no pudo pagar una posada digna de su linaje, sino que tuvieron que descansar en un lugar de paso. Al día siguiente se dirigieron a la casa que había heredado, pues como lo hemos dicho, no tenía dinero como para retrasar más la posesión de esta. Pero la sorpresa fue muy grande cuando miró que la casa estaba en ruinas, y aunque era muy grande, las tierras situadas enfrente también estaban abandonadas. De inmediato la esposa e hijo de don Rodrigo se opusieron a quedarse en ese lugar, pero no tenían otro remedio, pues sus bienes no les alcanzaba para embarcarse de regreso a España. Levantaremos este lugar, dijo don Rodrigo tratando de darles fuerza a sus parientes. A pesar de esas palabras de aliento, el hijo presentía una fuerza extraña, como si el lugar tuviera vida. Esto se hizo cada vez más fuerte conforme recorrían aquellas áridas tierras. Unos instantes después, ¿sintió eso, padre?, dijo el hijo de don Rodrigo. Don Rodrigo no pudo decir nada, porque unas carcajadas retumbaron en el lugar. Ambos miraron a todos lados como queriendo descubrir de dónde provenían esas risas. Al cabo de unos instantes descubrieron que salían de la vieja casona. ¿Quién anda ahí?, preguntó don Rodrigo. Al decir esto, las risas desaparecieron de inmediato. Sobrevino un silencio y un ligero viento se dejó sentir. De la casa salió un anciano bastante feo. Tenía la piel opaca, los ojos hundidos y amarillentos, y sonreía con una boca exenta de dientes. El hombre caminó con firmeza hasta donde estaban los españoles. Dices bien, jovencito. Ese es el viento infernal, y no va a descansar hasta que termine de derrumbar la casa. Nadie se ha atrevido a luchar contra él, dijo el anciano. Don Rodrigo, molesto, respondió: No hagas caso de lo que diga ese anciano. La casa está vieja, es verdad, pero la pondremos nuevamente en pie. Antes de que terminara de decir esto, el anciano desapareció como por arte de magia, pues nadie supo ni vio por dónde se había ido. Salga, anciano decrépito, le voy a dar su merecido, dijo don Rodrigo, pero su esposa intervino oportunamente para calmarlo. Después de todo, el anciano ya no estaba, y había que preocuparse más por buscar un sitio seguro para pasar esa noche. Al día siguiente salieron en busca de algunos trabajadores que les ayudaran a labrar las tierras, pero en cuanto estos veían el lugar, salían corriendo. ¿Qué les pasará?, dijo la esposa. Creo que están demasiado obsesionados. Yo creo que tienen razón, dijo el hijo. Tengo un presentimiento. Es como si esta casa estuviera maldita. No digas tonterías, replicó don Rodrigo. Eso no es cierto, y yo te lo voy a demostrar, porque aquí no hay nada a qué temerle. En cuanto terminó de decir eso, se volvieron a escuchar esas carcajadas siniestras, y al volver sus miradas, presenciaron que aquel anciano salía de una de las habitaciones en ruinas de la casa, pero esa vez tenía como un tic nervioso que lo obligaba a cerrar el ojo. podrán reparar la casa, pero cuando venga el viento del diablo, éste la derrumbará de nuevo, porque nada escapa a la maldad del lugar. Don Rodrigo estaba muy molesto y le mostró su espada al tiempo que decía: Lárguese de aquí si no quiere probar el filo de mi espada. Lo haré, dijo el viejo al tiempo que robaba un pan. pero me llevo este trozo de pan. ¡Qué hombre! ¡Qué cinismo! Mira que entrar en mi casa y robar el pan, finalizó don Rodrigo. Los días siguientes fueron de labor pesada. Ellos solos levantaron la casa y sembraron las áridas tierras. Y al cabo de unos meses, los maizales crecieron y reverdecieron todo alrededor. La casa estaba muy cambiada, todo se mostraba distinto. A este paso tendremos dinero suficiente, dijo don Rodrigo una noche en que todo parecía marchar bien. Sin embargo, cuando se dispusieron a dormir, un fuerte viento comenzó a soplar por los campos. En unos cuantos minutos, ese soplo ya era más violento, pero ese viento se detuvo en la misma forma en que llegó y dejó escuchar unos gritos siniestros. Parecía que alguien moría, pero no había nadie cerca. Don Rodrigo despertó sobresaltado. Fue entonces cuando la habitación de pronto se abrió. A lo lejos se veía cómo el viento soplaba y arrastraba la tierra. ¿Qué podrá producir todo esto?, se preguntó don Rodrigo.
El hijo entró de inmediato, pues al igual que la madre, estaba muy asustado. «Padre, padre, estoy muy asustado», dijo. «No temas, no hay nada afuera». «Pero recuerda las palabras del viejo». «No, debe haber otra explicación», puntualizó don Rodrigo. Intentaron cerrar la ventana, pero el viento era tan fuerte que no pudieron hacerlo. Ese aire estaba acompañado de lamentos que asustaban a cuanto animal y hombre estuviera cerca. Después de unos instantes llegó hasta la casa un olor fétido, que se hacía más fuerte cada vez. «Creo que mejor nos vamos», dijo el hijo. El viento se intensificó y apagó los candelabros que estaban encendidos. Un último lamento se dejó escuchar como si estuviera presagiando o advirtiendo algo. Sobrevino un silencio aterrador, y después un viento más fuerte se llevó el tejado de la casa, los corrales de los animales y los sembradíos. De nada sirvieron los rezos de la familia, porque el viento continuó toda la noche. Cuando llegó la mañana, todo estaba en ruinas otra vez. La esposa de don Rodrigo lloraba sin parar, mientras el muchacho trataba de que su padre entendiera que el anciano había dicho la verdad. El español molesto dijo: «No me importa si he de luchar contra el mismo demonio, pero a nosotros nadie nos echa de aquí». Su familia no intentó contradecirlo, porque sabían que nada lo haría cambiar de opinión. Así que con un rostro evidentemente triste, volvieron a las ruinas de la casa. Los meses pasaron y nuevamente don Rodrigo y su familia levantaron la casa. Sembraron y construyeron corrales en donde metieron animales. Pronto las tierras volvieron a reverdecer. Todo estaba como antes, a excepción de los lindos rosales que la señora sembró en esa ocasión. Todos estaban felices, hasta que una tarde esta vieja voz volvió a retumbar en la casona. «De nada servirá, porque esta noche volverá el viento del infierno». Con ese temor llegó la noche. Los vientos comenzaron a soplar y los lamentos se escucharon una vez más. De pronto el silencio llegó, pero después de unos instantes el viento volvió con más fuerza. El techo empezó a desprenderse, pero la señora no se rendía, rezaba cuanto podía. «Perderemos todo», dijo el muchacho muy angustiado. La angustia lo orilló a que saliera. Trataba de detener a los animales que se estaban escapando al darse cuenta de que los corrales ya no existían. Como pudo tomó las riendas de uno de los caballos y éste lo arrastró hasta una colina. Nadie sabía dónde estaba el muchacho, pero aquella siniestra voz parecía que sí. «Busquen a su hijo en la boca del diablo». Los padres salieron corriendo buscando a su hijo, pero nadie sabía dónde estaba situada la llamada boca del diablo. Por más que corrieron, no hallaban al joven. Para cuando lo encontraron, nada pudieron hacer, porque el muchacho estaba muerto y presentaba señas de tortura, como si alguien lo hubiera desgarrado hasta provocarle una muerte lenta y dolorosa. «Debemos darle cristiana sepultura», dijo don Rodrigo. «Ahora sí lo creo, esta propiedad está maldita». «Se los advertí», dijo el anciano que se encontraba detrás de ellos. «Les dije que debían irse, pero ustedes no hicieron caso. Ahora el espíritu de su hijo vagará por estas tierras hasta que hallen la forma de sacar el mal». Don Rodrigo estaba molesto. Pensaba irse de inmediato a España, pero después de lo que dijo el anciano, ya no podía hacerlo. Después de todo, él parecía conocer los secretos del lugar. Los días pasaron y al cabo de una semana se escucharon los lamentos acompañados de la voz de su hijo. «¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!». El horror se hizo presente cuando al abrir las ventanas vieron al espectro de su hijo, quien lloraba y se lamentaba por andar penando. «Tienen que irse de este lugar maldito», dijo el fantasma. «Queremos ayudarte», dijo la madre angustiada. «No, ustedes tienen que irse cuanto antes». Tras estas palabras el espectro desapareció. Esto les provocó insomnio, pues ninguno de los dos podía conciliar el sueño. Al llegar la mañana esperaron con ansias el anochecer. Deseaban volver a su hijo para averiguar la forma de ayudarlo. Pero aquella visión que se les presentó era mucho peor que la de la noche anterior. Ahora tenía las carnes consumidas y de él se desprendía un olor fétido. Aún así, la madre lo abrazó. «Tienen que irse», dijo el espectro. «Deben hacerlo ahora. El lugar está maldito». Luego de esto, el fantasma volvió a desaparecer. El siguiente día se hizo más eterno, pues solo esperaban el momento de ver de nuevo a su hijo.
Cuando esto ocurrió, el espectro les dijo: no volveré a verlos. Por ello tienen que escuchar con atención. La maldición del lugar se irá cuando alguien tome una cruz y se pare en el centro de la casa. Tienen que permitir que la tierra que se levante lo tape. Solo así se vencerá al mal y yo podré descansar. A la mañana siguiente fueron en busca de un sacerdote, pero nadie quería ir a este lugar. Cuenta la leyenda que por ahí transitaba un fraile que estaba de paso. Su caballo comenzó a alocarse y corrió, entrando en la propiedad de los españoles. Don Rodrigo intentó calmar al caballo, pero el animal lo atacó causándole serios golpes. El fraile estaba muy apenado, pues desconocía la historia del lugar. Cuando se acercó al hombre, éste había fallecido. La señora estaba destrozada. Debes conformarte, hija. Ahora tu esposo está con Dios, dijo el fraile. No, padre. Si no lo ayuda, su alma vagará por estos lugares. No entiendo, hija. La señora le refirió todo lo acontecido desde su llegada, pero no podía explicarle por qué el sitio estaba maldito. El fraile fue hasta la ciudad para saber lo que había sucedido en el lugar. Ahí se enteró que algunos brujos habían hecho una maldición y que ésta no se podía romper hasta que alguien fuera sepultado con una cruz por la tierra que volaba el viento, por lo que todos interpretaron que era el momento de romper con la maldición. Así que enterraron a don Rodrigo de forma vertical, sin una cruz en su ataúd, pero rociaron en él agua bendita. Cuando llegó la noche, el fraile y las pocas personas que se decidieron a acompañarlo estaban impacientes. El viento comenzó a soplar a la medianoche. El fraile colocó de inmediato una cruz en el ataúd y el resto de los hombres se refugiaron en las ruinas de la casa. Todos comenzaron a rezar, mientras que el fraile corrió a buscar también refugio. Y de acuerdo con la leyenda, el espíritu de don Rodrigo salió de su tumba y luchó contra los vientos. Luego le pidió a su esposa que se fuera del lugar, pues en él debían edificar una iglesia, pues sólo así se acabaría de una vez por todas con la maldición. La última voluntad de don Rodrigo se cumplió. Al día siguiente su esposa se embarcó rumbo a España y la vieja casa del diablo, como fue llamada por muchos años, aquella construcción fue derrumbada y encima de ella se edificó una pequeña iglesia, que con el tiempo tuvo que ser reubicada. El fuego de la Candelaria. No podemos afirmar que esta historia haya sido verdad, porque llegó hasta nosotros de forma oral, pero lo que sí sabemos es que ha sido contada con tal precisión más de 3 veces, por lo cual nos atreveríamos a decir que en efecto ocurrió. Se cuenta que en la época de la colonia, en lo que hoy conocemos como la Candelaria de los Patos, que en ese entonces era una laguna, se acostumbraba a cazar a estos palmípedos, de ahí el nombre que adquirió. Para poder sobrevivir, los indígenas tenían que proveerse de patos silvestres, pues no tenían otra actividad a la cual dedicarse. Cierto día, mientras uno de ellos, el más audaz, estaba cazando, un caballero bien ataviado se le apareció de pronto. ¿Quién es usted?, preguntó el hombre. Quiero ayudarte, dijo el caballero. «Ah, usted no puede ayudarme, a menos que se vaya y no me moleste más», respondió. Aquel indígena no quería tener tratos con ningún hombre blanco, porque consideraba que todos eran perversos y muy ambiciosos, y en cambio él solo quería hacerse de un pato para comer. «Tú puedes tener mucho más que un pato», dijo el caballero levantando las sospechas del pobre hombre, quien de inmediato se persignó al entender que aquello era una aparición, porque si no, ¿cómo supo lo que estaba pensando? Después de unos instantes consideró aquellas palabras. Está bien, dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cerca de aquí encontrarás un árbol frondoso. En el tronco notarás que tiene un círculo dibujado, el cual debes encontrar y rascar en ese lugar. Ahí hallarás algo que te hará inmensamente rico. Cuando el fantasma desapareció, el hombre empezó a buscar el árbol, pero antes de encontrarlo tuvo que darle 10 vueltas a la zona, y ya cuando se sentía derrotado, se detuvo y se sentó bajo un hermoso árbol. Ahí pudo notar que en el tronco, cerca de la raíz, estaba dibujado un círculo. ¡El árbol!, exclamó entusiasmado. El hombre rascó toda la tarde, y al cabo de unas horas
halló un enorme cofre lleno de monedas y joyas, pero como era demasiado pesado, tuvo que sacar algunas cosas y volverlo a enterrar, prometiéndose que en cuanto se le acabara el dinero, volvería por más. Cuando terminó su cometido, el fantasma nuevamente se le apareció. «Ahora tienes más que un pato, ¿verdad?», dijo el fantasma. «Sí, y todo se lo debo a usted», respondió el hombre. «Pero no será del todo tuyo si antes no me oficias 10 misas para que pueda hallar el descanso eterno». El hombre no se impresionó al oír esto, y tomándolo como un cometido se fue de aquel lugar. Sin embargo, al sentirse rico y poderoso, se olvidó de sus promesas. Los días pasaron y el dinero se le terminó, así que decidió volver por más al bosque. Pero cuando estaba por rascar, escuchó una voz que le dijo: «Deja eso, pues ya no te pertenece mi oro». El hombre, quien ya había probado las glorias del dinero, no quiso darse por vencido tan rápido, así que acordó que en esa ocasión sí utilizaría parte del dinero en las misas. Pero como el fantasma ya no le creía, se trepó en él y le pidió que lo llevara a la iglesia más cercana para que él mismo viera que su deseo se iba a realizar. «¿Y el dinero?», preguntó el hombre. «Cuando haya visto que las misas están encargadas, te dejaré volver por él». Y así fue. El indígena cargó por varias horas al terrible fantasma. Pesaba mucho, como si sus años de condena se hubieran convertido en gramos. Se dice que dio muchas vueltas antes de encontrar una iglesia, pues al parecer había perdido la memoria, o quizá el temor de tener a ese espectro encima lo estaba poniendo tan nervioso que no podía precisar su andar. Cuando estuvo frente a la iglesia más cercana, notó que estaba cerrada, pero esto no le importó al fantasma, quien lo obligó para que entrara sin permiso. Ya adentro, uno de los padres se asustó al mirar al hombre y pensando que quería robar el dinero de las limosnas, le pidió que se retirara. En vano fueron las súplicas del indígena, porque nadie le creyó lo que estaba diciendo. Decepcionado, tuvo que regresar al bosque, pero se dice que aquel fantasma no lo dejó tranquilo. «Estás en deuda conmigo y no te dejaré en paz hasta que me pagues el dinero que ya tomaste», dijo el siniestro personaje. Pero ¿cómo pagarle si el hombre no tenía dinero y además en ninguna iglesia quisieron recibirlo? Vaya, ni siquiera lo dejaron entrar porque pensaban que era un ladrón. Con esta suerte pasaron los días, y quienes iban a cazar patos a la Candelaria se daban cuenta de que el hombre cada vez lucía más desmejorado. Incluso había quienes afirmaban que hablaba solo y que en sus ojos había un aire de frialdad. No le hacía caso a nadie porque siempre estaba a la sombra de aquel árbol. Al cabo de un mes, el hombre murió, pero no se llevó consigo el secreto del tesoro, pues antes de fallecer le contó la historia a un viejo conocido, y éste a su vez se lo comentó a por lo menos 2 personas más. Eso fue suficiente como para informar a todos en la ciudad, y fue así como el tesoro de la Candelaria se hizo famoso. Sin embargo, algunas personas consideran que fue precisamente este tesoro el causante de la desgracia que ocurrió en aquella época. En cuanto se supo de la existencia de aquel oro, muchas personas se dieron a la tarea de ir en su búsqueda, pero aquello parecía ya haberse convertido en toda una leyenda, pues el árbol en donde el hombre reposó los últimos días de su vida parecía que se había esfumado, y ya nadie sabía con exactitud cuál era. Los padres, preocupados por lo que estaba ocurriendo, construyeron una capilla en nombre de la Virgen de las Candelas, la cual se terminó de edificar a finales del siglo XVI. Con ella intentaban resaltar la fe de las personas para que dejaran de creer en el fantasma del árbol y su tan codiciado tesoro. Pero poco fue lo que consiguieron, porque los habitantes de ese lugar solo pensaban en hacerse ricos de la noche a la mañana, y a esto le debieron la maldición que les cayó en esas fechas. Todos dicen que fue por no haberse abrazado a la fe cristiana, porque la peste negra desoló esa parte de la ciudad. Según consta en los anales de la historia, la insalubre zona quedó deshabitada, y los padres no tuvieron más remedio que convertir aquellas fértiles tierras en cementerios, sirviendo de velatorio la capilla, y en toda la isleta se abrieron fosas para enterrar a los muertos. Y cuando las cosas se salieron de control, no tuvieron más remedio que incendiar la zona.
Con todo esto, la Candelaria de los Patos se fue cubriendo de cuerpos y la laguna desapareciendo, pues se necesitaban más tierras para enterrar a los muertos. De los patos solo quedó el nombre, pues nunca más se volvió a ver un solo animal de estos en aquel sitio. Y en cuanto al tesoro, muchos supieron de su existencia, al menos por la leyenda, pero nadie se atrevió a ir a la zona incendiada a buscarlo. Al paso de los años, con la extensión de la capital de la Nueva España, se tuvieron que convertir los viejos cementerios de la Candelaria en zonas urbanas. Por ello, se dice que en lo que hoy es San Lázaro, cuando la ciudad ya estaba terminada, comenzaron a suceder hechos insólitos. Pero esa es otra historia. El tesoro de la Candelaria de los Patos. El marqués de Manrique, don Álvaro de Zúñiga, obligó al pueblo mexicano a que guardara en secreto esta escalofriante historia, pero con los años, aquella promesa de no revelarla se quedó en el olvido. Corría el año de 1584, en lo que hoy conocemos como la Candelaria de los Patos. Justamente en esa zona se levantaba el convento de la Merced, donde vivían los monjes mercenarios. El fraile Cipriano era uno de ellos, hombre astuto y dormilón, que siempre estaba al pendiente de todo lo que tenía que ver con el descanso, pues era un hombre de avanzada edad, a quien ya sus articulaciones no le permitían desplazarse como en otros tiempos. Era costumbre que los frailes del convento se reunieran para rezar el Santo Rosario, pero también era frecuente que Cipriano se quedara dormido en la iglesia. Esto no incomodaba al prior, quien consideraba que el fraile debía descansar lo suficiente para reponer fuerzas. Por ello, un día pidió que nadie lo despertara, permitiéndole quedarse a dormir en aquel sitio. Esto llegó a inquietar por unos instantes al portero del convento, quien sabía que al cerrar las puertas, el fraile Cipriano prácticamente quedaría fuera toda la noche. Pero el anciano dormía tan placentero que no tuvo más remedio que obedecer. Nadie se imaginó que cerca de las 11 de la noche, el fraile Cipriano se despertaría algo alarmado. Corrió hasta la puerta que conectaba al convento, pero la encontró cerrada, e inútiles fueron sus constantes gritos de ayuda. Al cabo de unos minutos se le ocurrió tocar las campanas, pero sabía que con ello alarmaría a la comunidad religiosa. Por ello, no tuvo más remedio que dirigirse al coro para asomarse y pedir ayuda a cualquier persona que pasara por el lugar. Y no eran vanas sus ideas, pues de un callejón oscuro salió un caballero que tranquilamente caminaba en dirección del fraile, que gritaba tratando de llamar su atención. Pero aquel hombre se pasó de largo y ni siquiera lo llegó a mirar. Este suceso se hubiera convertido en ira por parte del fraile Cipriano si no hubiera sido por lo que aconteció después. Cipriano bajó corriendo intentando llamar la atención de aquel caballero, pero se quedó paralizado al ver que éste flotaba como si fuera un fantasma. Con todo y que el fraile temblaba por lo que estaba mirando, no dudó en preguntarle: Alma en pena, ¿por qué vagas? No me quieras imponer tu penitencia, porque soy viejo y quizá no pueda con ella. No, dijo el fantasmal ser, quiero pedirte un favor y a cambio yo te haré otro. El fraile Cipriano estaba temblando y en nada le puso atención, pero el ser continuó: tienes que ayudarme, porque mi condena será eterna si no entrego mi tesoro. Esto iluminó los ojos del anciano, quien al escuchar estas palabras no tuvo más remedio que poner atención a lo que el fantasma decía. Cerca del puente del Rosario hay enterrado un tesoro, justo a un costado de la laguna. Ahí vas a encontrar 3 piedras formando un triángulo, y es justo en ese lugar donde encontrarás la riqueza. Pero el fraile se sentía derrotado antes de ir en búsqueda del tesoro, porque bien sabía que era muy viejo y que ese lugar estaba demasiado lejos para él. Todo esto se disipó cuando vio al fantasma desvanecerse. Fue en ese momento cuando ya no pudo más y se desplomó. Al día siguiente, los frailes descubrieron al viejo fray Cipriano tendido en el suelo. La primera impresión fue que estaba muerto, pero al mirarlo con detenimiento, pudieron notar que aún respiraba.
En cuanto se puso de pie, Cipriano pidió hablar con el prior, a quien relató lo sucedido, pero éste, lejos de creerle, pensó que había sido un sueño del anciano, y sin más remedio, el fraile se fue a su celda bastante molesto, pues no aceptaba que lo creyeran un soñador. Y fue entonces cuando decidió no volverse a dormir en el coro de la iglesia. Sin embargo, esto no impidió que el espectro volviera a buscarlo, esta vez en su celda. Esa noche se dejó sentir un escalofrío intenso. El fraile estaba dormido y de pronto se levantó al escuchar nuevamente esa horripilante voz. He venido a pedirte que cumplas con el favor. El fraile se despertó aterrado. No puedo ir a Puente Rosario, dijo el fraile Cipriano. Te pido que ahora me dejes en paz. Ya es tarde. Tienes que ir ahora, insistió el fantasma. El agua ha arrastrado la tierra y el tesoro está casi en la superficie. No harás gran esfuerzo. Sube, dijo el caballero transparente mientras le ofrecía su espalda al fraile. Cipriano no tuvo más remedio que montarse en aquella huesuda espalda, y así, con el fraile en la espalda, el fantasma caminó sin problemas hasta llegar a las afueras de la ciudad, sin importarle que el anciano le pidiera en varias ocasiones que se detuviera, pues ya no soportaba los dolores por permanecer mucho tiempo en esa postura. Fue entonces cuando llegaron al Puente Rosario, y estando ahí, de inmediato le señaló el sitio donde debería excavar para hallar un cofre lleno de oro. Pero como el fraile se sentía incapaz de hacerlo, le pidió que lo llevara de regreso, no sin antes prometerle que lo haría al día siguiente. El fantasma cumplió una vez más su parte del trato, pero Fray Cipriano no, porque no solo dejó que pasara el día, sino que además se olvidó por completo de su promesa, importándole poco que éste llegara a enfadarse. Por ello, esa noche el ser descarnado se volvió a aparecer en la celda del fraile, esta vez molesto. Pero quien también estaba molesto era Cipriano, que a pesar de haber oído a su terrorífico visitante, no le prestó ni la más mínima atención. Te he dicho que vengas conmigo, dijo el fantasma. No lo haré, dijo el fraile. No volveré a subir en tu espalda. Soy demasiado viejo para ello. El fantasma no tuvo más remedio que desaparecer, pero no conforme con esa negativa, se apareció 3 noches más, en todas ellas siempre con la misma molestia de que el fraile no lo acompañara hasta el Puente Rosario. Días después, los frailes encontraron muerto en su celda a Fray Cipriano. No se sabe qué fue lo que exactamente lo mató, pues en las actas de aquel viejo convento quedó asentado que el fraile había fallecido de espanto. La incógnita es si finalmente obtuvo el tesoro. Lo más probable es que no, y tal vez por ello el macabro ser lo mató de un susto, pues él bien sabía que nunca más podría cargar a Fray Cipriano en sus espaldas, al menos no en vida. La Casa de los Oidores. Sobre la calle de Bolívar, a mediados del siglo XVI, existía un edificio de 2 pisos. Se trataba de una construcción muy conocida en la ciudad de la Nueva España, porque era el lugar de los oidores, es decir, los funcionarios del Santo Oficio. Y para tener una idea de lo que se hacía en este lugar, basta con decir que ahí se acordaban los castigos que se les darían a los herejes, brujos y relapsos. Estos hombres eran perversos e imaginativos, pues de ellos dependía la supuesta tranquilidad del país. Bajo este pretexto, estaban sedientos de tortura que imponían a todas aquellas personas que profesaran una religión contraria a la católica o que practicaran métodos curativos que eran calificados como brujería. Otra de las canalladas del llamado Santo Oficio era que a menudo reprendían a aquellos que lograban hacer una fortuna a base de su trabajo, siendo esto utilizado como un instrumento para desposeerlos de todo, ocasionando con ello que muchos prefirieran donar sus bienes al clero antes de ser ejecutados injustamente. Uno de los hombres más sanguinarios de los que se hablaba en la Nueva España por su sadismo y gran dureza en sus decisiones en el Santo Oficio, y que muchos temían, era Pedro de Montoya. Por sus manos rodaron las cabezas de muchas personas, y todos cuantos llegaban al nuevo continente
Sabían que tenían que cuidarse específicamente de él. Durante la gestión de este hombre, muchas personas perdieron sus bienes, lo cual despertó el descontento de la gente, y empezaron a sospechar que las nuevas condenas no tenían ya nada que ver con la brujería, sino que más bien se habían convertido en el pretexto perfecto para hacerse de riquezas ajenas. Fue entonces cuando el virrey mandó cerrar dicha casa, al mismo tiempo que condenó a Montoya bajo sus mismas torturas, despojarlo de sus bienes, además de ser destituido de su cargo. Años más tarde, se dice, el hombre murió en la más penosa de las miserias. La casa de los oidores estuvo cerrada por muchas décadas, hasta que en 1711 se alojaron provisionalmente en ella los misioneros del Espíritu Santo, dada la insuficiencia del cercano convento de San Francisco. El día de la mudanza, todos los frailes se dieron a la tarea de limpiar el polvo y las telarañas que se habían acumulado con el paso de los años. Pero el trabajo fue tan arduo que la noche los sorprendió con todo en los pasillos. Pero esto pareció no importarles, porque encontraron cómodo el antiguo salón de los oidores para dormir. Ahí metieron sus camastros, al tiempo que acomodaron en cajas de madera todos los archivos que había del Santo Oficio y colocaron enfrente la mesa de reunión de estos temibles hombres. Cuando estaban dispuestos a dormir, uno de los frailes les pidió que abandonaran sus hábitos normales y se entregaran al sueño, porque el día siguiente no sería menos cansado. Tiene usted razón, dijo un fraile que leía una Biblia. Será mejor que apaguemos las velas y descansemos todos al mismo tiempo. Apagaron las velas y todos se dispusieron a dormir, pero al cabo de unos minutos un extraño ruido los despertó. ¿Alguien sabe de dónde proviene ese ruido?, preguntó uno de los frailes alarmado. Hace rato que se escucha, dijo otro. Parece que es solo la madera vieja, dijo un tercer fraile despierto. Pero para eso necesita alguien caminar sobre ella, ¿no crees?, preguntó el primer fraile. Los ruidos se fueron haciendo cada vez más claros, y en efecto, parecían unos pasos que se aproximaban hacia ellos. Los ruidos se acercan. Enciendan una luz para ver qué es lo que se aproxima. Pero la vela que encendieron apenas se alumbraba, y aquellos pasos se hacían cada vez más claros y cercanos. ¡Rápido! ¡Todos enciendan sus velas!, ordenó uno de los frailes. Cuando todos encendieron sus luces, descubrieron un montón de ratas que, espantadas, corrían en todas direcciones. Son ratas, dijo descansando uno de los frailes. Ahora sí podremos dormir tranquilos, pues estos animales ningún daño nos harán. Apagaron sus velas y volvieron a conciliar el sueño. Ahora familiarizados con los ruidos que hacían las ratas, sabían que aquellos pasos no eran para alarmarse y podían descansar con toda confianza. Sin embargo, llegada cierta hora, las ratas corrieron asustadas y un triste silencio se dejó sentir por toda la casa. Era como si se presagiara algo. Luego, un ruido diferente se escuchó con estruendo. ¿Escucharon eso?, preguntó el único fraile que se levantó de repente. Nadie le respondió porque todos estaban tan dormidos como para escuchar ruido alguno. Pero aquel fraile no conciliaba del todo el sueño, y pronto se dio cuenta de que algo o alguien se sentaba en los sillones que ocuparan hacía tiempo los oidores. El fraile, temblando, tomó su vela y la encendió. Recorrió con ella cada uno de los sillones, pero nada, no halló nada, a excepción de una rata muy grande que estaba sentada en el asiento principal. «Es horrible», se dijo. «Pareciera que me mira con malicia». Tomó un libro e intentó con él asustarla, pero esta rata a nada parecía temerle. El padre decidió aventarle el libro y sólo así pudo conseguir que saliera huyendo por una extraña cuerda. «¿Para dónde irá esa cuerda?», se preguntó el fraile. La rata subió por ahí. ¿Hasta dónde llegará? ¿Y por qué solo mi libro sagrado pudo hacerla huir? Lleno de dudas y angustia, el fraile tomó la vela y comenzó a caminar. Pero la oscuridad de la casa era más que la débil luz que provenía de su casi extinguida vela, por lo que decidió regresar a la cama, pensando que con la luz del día
le sería más fácil buscar el lugar hacia donde se había ido la rata siniestra. Al llegar la mañana, el fraile se olvidó automáticamente del asunto y se entregó a las labores de limpieza. Unas horas después, uno de los frailes gritó para que todos se acercaran. Había encontrado una inscripción en uno de los muros y deseaba que los demás la vieran también. Pero no era el único, pues al revisar los muros con detalle, se podían apreciar muchas de estas inscripciones, las cuales en su mayoría decían: todo aquel de nosotros que se exceda en sus castigos será castigado también, y la campana del perdón no será repicada hasta que su alma sea purificada. Esas palabras inscritas en la pared despertaron la curiosidad de los frailes, por lo que le pidieron a su superior que les dijera el significado. Este los condujo hasta el salón de los oidores y dijo: esta cuerda hace tañer una campana, la campana del perdón, y la tocaban los oidores cuando el reo era perdonado. Su sonido es tan fuerte que se puede escuchar hasta el edificio de la Santa Inquisición. ¿Y la campana fue tocada alguna vez?, preguntó un fraile inquieto. Sí, y muchas almas fueron salvadas, ya que al escuchar sonar la campana 11 veces, se entendía por perdonada la condena. Estas explicaciones fueron tan extensas que la noche les cayó por sorpresa, y ya estando nuevamente en sus camas, se volvieron a escuchar las ratas que deambulaban por todo el lugar. Pero a la misma hora de la noche anterior, se dejó escuchar aquel silencio estremecedor. Aquel fraile que no podía dormir y que recordó lo acontecido, se incorporó y alumbró una vez más el sillón principal. Ahí se encontraba la enorme rata, que lo veía con un brillo de ojos aterrador. Cuando el fraile se buscó en la túnica, no halló su libro. De inmediato tomó el agua bendita que había dejado y la arrojó sobre el animal, quien corrió una vez más asustado. Ya no había duda, aquello no era algo normal. Casi al instante, las ratas volvieron a salir. El religioso se calmó al verlas, pues con su presencia sabía que todo estaría en calma. De esta manera pasaron 4 días hasta la 5ª noche. Era la hora de la cena y uno de los frailes no se sentía bien como para bajar a cenar, por lo que decidió quedarse solo en el salón de los oidores. Estaba muy entretenido leyendo, pero al cabo de unos minutos, un extraño impulso lo hizo levantarse caminar hasta la mesa de los oidores. Ahí tomó asiento en aquel extraño sillón. Las ratas comenzaron a salir de entre las paredes, aunque al cabo de unos minutos ya no estaban más. Pero al fraile, que estaba muy entretenido, no le dio importancia al hecho. Luego de unos instantes, sintió que alguien lo observaba. Al levantar la vista, vio una horrible aparición, algo que parecía ser el fantasma de uno de los oidores, que no le quitaba la vista de encima. El fraile salió corriendo sin poder evitar los gritos. «Lo he visto», decía con débiles palabras. «¿Qué sucede, hermano?», dijo uno de los frailes que se encontraba cenando. «Debes calmarte y decirnos lo que sucede». «¡Un fantasma! He visto el fantasma de uno de los oidores». El relato coincidió con lo que el otro fraile había presenciado, pues después del silencio incómodo aparecía aquel ser despreciable. Por ello no tuvo más remedio que decir que él también lo había visto, aunque de una forma diferente. «Lo he visto como una rata gigantesca», les dijo a todos. «Sé que suena extraño, pero juro que así es. Aquel ser nos ha estado vigilando». «Son figuraciones de los dos», dijo el fraile mayor. «Nada de eso puede estar pasando. Quizás se han dejado intimidar por las viejas historias, pero si me acompañan, descubriremos que aquí no hay nada». «¿Ven? No hay por qué preocuparse. Ahora todos descansen», finalizó el fraile molesto. Al día siguiente, los religiosos continuaron su labor de limpieza, solo que esta vez ya estaban por acabar cuando tuvieron que mover los cuadros que colgaban todavía de las paredes. Les faltaba uno, el cual estaba situado en el ala oeste. Al descolgarlo, un frío se dejó sentir por toda la casa. «Son los oidores», pensó uno de los frailes. «¿Qué sucede?», preguntó el fraile mayor al ver que algunos se quedaron quietos. «El frío se sintió cuando yo descolgué el cuadro», dijo uno de los frailes. Con esto llamó la atención de todos, quienes se acercaron para contemplar la pintura.
Ese es el hombre, dijo el fraile joven al ver la pintura. Es el hombre que estaba anoche a mi lado. El fraile mayor ya estaba cansado de tanto escuchar, así que tomó el cuadro y lo limpió para ver las inscripciones que tenía atrás. Todos se quedaron perplejos cuando se dieron cuenta de que se trataba de Pedro de Montoya, aquel hombre que había muerto en la pobreza y quien fuera tan temido en la Nueva España. Si es como ustedes dicen, y Montoya anda penando, es nuestro deber mostrarle el camino, dijo el fraile mayor. Esa noche todos los frailes se quedaron despiertos para acabar de una vez por todas con aquellas supuestas apariciones. Cuando dieron las 12 de la noche, las ratas se dispersaron asustadas, tal y como lo habían descrito uno de los frailes. Luego se dejó sentir aquel incómodo silencio. De una de las cuerdas bajó aquella enorme rata. Al posarse en el asiento principal tomó la forma de un hombre. Agradezco su ayuda, dijo el espectro. ¿Cuál es tu condena?, preguntó el fraile mayor. He vagado por este lugar todos estos años, pues el destino me cobró más de la cuenta. ¿Cómo podemos ayudarte? Tocando la campana del perdón, pero después de una procesión con el Santísimo, en la que ustedes deben orar por mi alma. Así será. Aquel espectro se desvaneció y en su lugar quedó esa enorme rata, quien al verse indefensa corrió hacia la cuerda. Más de un fraile se desmayó de la impresión, pero había que cumplir con la petición del muerto. Durante 3 viernes se celebró la procesión en voto del alma del oidor Montoya, pues sus pecados habían sido tantos que una procesión no sería suficiente. Cuando las oraciones parecieron tener efecto, sin que ellos tocaron la campana del perdón, ésta se dejó oír por toda la noche. ¡Escuchen! ¡Es la misericordia del Señor!, dijo uno de los frailes, y así, de acuerdo con la leyenda, nunca más se volvió a ver esa siniestra rata en la casa de los oidores, así como tampoco se volvió a saber sobre un fantasma, por lo menos en aquel lugar. La deuda. Cuentan por ahí que si una persona muere trágicamente y en su corazón existía rencor, ese lugar queda marcado por la sed de venganza, por las ansias de querer cobrarse una deuda. En el siglo XVIII ocurrieron muchos sucesos de este tipo que marcaron las principales calles de la ciudad. Este es el caso de lo que hoy conocemos como la calle de Santa María, en donde en aquella época se ubicaba una taberna muy famosa, porque justamente en ese sitio se reunían los maleantes más temidos de entonces. Se cree que la verdadera razón por la cual la taberna se volvió famosa fue por el temor que tenían las autoridades de entrar, pues según dicen, ahí apuñalaban a cualquier representante de la ley que quisiera poner orden. Pedro era el lampón más conocido por todos. Además de ser certero con su espada, siempre llevaba la cartera llena de oro, por lo que muy a menudo pagaba la cuenta de cuanto maleante estuviera en la taberna. Cierta noche, Pedro invitó a unos cuantos a que siguieran bebiendo en su casa. Quienes recibieron la invitación fueron con gusto. Para llegar hasta el lugar, tuvieron que atravesar el cementerio, lo cual hicieron con burlas y empujones, moviendo una que otra lápida y pateando cuanta tierra tuvieran enfrente. Muestra de que el respeto no iba de la mano con ellos. Ya entrada la noche y bastante pasados de copas, se abrió con violencia una de las ventanas, dejando entrar un aire aterrador. Los presentes se sintieron intimidados y le pidieron a Pedro que cerrara la ventana, pero éste se negó argumentando que disfrutaban los lamentos de los muertos, que eran como un coro para sus oídos y que de ellos vivía feliz. Y no estaba tan equivocado, por lo que nadie sabía es que Pedro obtenía su oro de aquellas personas que ya no podían defenderse. Pero como sus compañeros de copas no soportaron más sus palabras, tomaron sus pertenencias y salieron del lugar. Esto no le importó a Pedro, quien estaba seguro de que pronto enterrarían a uno de los viejos más ricos de la ciudad, lo que seguramente le dejaría una cuantiosa fortuna. Ese momento no tardó mucho en llegar,
pues el viejo estaba tan enfermo que al cabo de 3 días ya celebraban su sepelio. Pedro esperó a que anocheciera para poder profanar la tumba del rico hombre, y como era de esperarse, aquel fue enterrado con sus joyas más preciosas y con finas vestiduras. De todo se apropió el ladrón. Aquel robo parecía todo un éxito, a no ser porque en aquella ocasión su vecina lo sorprendió. Claramente el ladrón vio cómo la anciana lo observaba fijamente tras la ventana, llegando con esto a desatar su furia contra ella. En cuanto el día llegó, se presentó hasta su puerta insultándola y advirtiéndole guardar silencio. Esta mujer tenía fama de ser bruja, y recordemos que en aquella época se castigaban a todas aquellas personas que se creían tenían pacto con el diablo. Pero tal vez la mujer se hubiera salvado de la Inquisición si no hubiera sido porque Pedro le dio más fama de la que ya tenía. Le hizo creer a todos que él era testigo de sus actos de hechicería, y pronto los inquisidores fueron a apresarla. Su condena sería la horca, y para ayudarla a salvar su alma del infierno, la enterrarían en el cementerio junto al viejo que había muerto días atrás. Pedro estaba feliz porque sabía que con su muerte su secreto estaría a salvo. Él fue de las pocas personas que estuvieron presentes en su condena. Justo en el momento de la sentencia, la mujer le lanzó una mirada desafiante, y después de unos segundos, ésta se clavó ya sin vida en los ojos del profanador. Y en cuanto llegó la noche, un aire se dejó sentir en toda la casa de Pedro. El hombre recordaba vagamente que la bruja llevaba en el cuello un amuleto, el cual debía valer algo, pues se veía bastante antiguo. Por mucho que intentó contenerse, esa misma noche estaba en el cementerio al pie de la tumba. No tuvo que cavar mucho, así como tampoco invertir mucho esfuerzo en destapar su tumba, ya que la mujer había sido enterrada sin ataúd, de modo que después de unas cuantas paladas ya estaba frente al valioso amuleto. Pedro tomó el amuleto y sin darle importancia a la tumba, la tapó como pudo, pero en cuanto llegó a su casa escuchó un terrible gemido. Pedro. Parecía oírse en el viento. Aquel lamento provenía del panteón. Pedro comenzó a sentir miedo y encendiendo una vela, se asomó por su acostumbrada ventana para ver si podía ver algo, pero nada. No alcanzaba a ver a nadie en el lugar. Se fue hasta su cama y ahí comenzó a intensificarse el lamento. Al asomarse nuevamente por la ventana, pudo ver sobre las tumbas una sombra que se movía con gran facilidad. Unos segundos bastaron para que esta sombra estuviera posada frente a él, sosteniéndose en el aire y mirándolo fijamente a los ojos. Se trataba de aquella anciana que había sido condenada. Pedro estaba paralizado y poco pudo hacer para recobrar las fuerzas. Sentía que esa mirada lo absorbía. Tienes una deuda conmigo, Dijo el espectro de la anciana. No solo has provocado mi muerte, sino que además has profanado mi tumba. No, tú estás muerta, Dijo con temor Pedro. He venido a cobrar la deuda. He venido a cobrar la deuda. La leyenda cuenta que Pedro amaneció muerto, y cuando las autoridades determinaron la causa de su deceso, se supo que había sido de un paro cardíaco. El temor de este hombre debió ser muy grande como para acabar de esa manera. Pero la historia no acaba ahí, pues según se dice, a partir de esa noche se dejaron escuchar lamentos provenientes de un hombre, y minutos después de esto, se veía claramente que 2 sombras llegaban juntas al panteón, y entrando juntos a una tumba en donde se suponía descansaba la anciana. Un amor de ultratumba. Corría el año de 1611, en una de las calles más habitadas de la Nueva España, la de Mesones. En una casa bastante descuidada, vivía una pareja que se demostraba su amor, olvidándose muchas veces de las buenas costumbres. Todos los vecinos hablaban de su mala conducta y de aquellas risitas que dejaban escuchar por las noches, de modo que todos creían tener unos vecinos pecadores. Muchos fueron los que lo pensaron, pero nadie se atrevió a acusarlos ante el tribunal de la Santa Inquisición.
Después de toda semejante conducta, se le podía imputar cualquier tipo de pecado. Pero como si alguien hubiera escuchado todas las súplicas, llegó un buen día en que los ruidos y las risitas desaparecieron. Nadie parecía habitar la casa, pero tampoco hubo quien los vio salir. ¿Qué estaba ocurriendo? De entre las personas que servían a la pareja, ya ninguno quedaba, como si a todos se los hubiera tragado la tierra. Para ser más precisos, quizá ellos fueron abandonando la casa perdiéndose entre las calles de la ciudad, pues la gente a quien quería ver era a los dos amantes, y nadie le puso atención a los criados que algún día trabajaron ahí. Con el paso de los días, la incertidumbre creció más, y al cabo de unos meses, las llaves de la casa fueron entregadas al único pariente que le quedaba a la pareja, quien lógicamente la puso en venta. Pero nadie quería habitar ese lugar, porque consideraban obra del demonio aquellas desapariciones. Y aunque se realizaron algunas investigaciones, nadie pudo determinar qué fue lo que ocurrió con esa gente. Hasta las personas se volvieron piadosas. Cada vez que pasaban frente a la casa se persignaban e imploraban por el descanso eterno de aquellas almas, porque nadie les podía sacar de la cabeza que esa pareja había desaparecido. Incluso había quienes se sentían culpables por haber deseado la muerte de estas personas, y otras que se hacían las indignadas para que las sospechas de la justicia no cayera sobre ellas. Los años pasaron y a la Nueva España llegaron don Cosme y sus hijos, quienes después de habitar en una posada, finalmente adquirieron la casa deshabitada de los Mesones, aquella donde supuestamente habían desaparecido los amantes. En cuanto estuvieron en la propiedad, la hija sintió un escalofrío estremecedor, pero no le dio tanta importancia, porque pensaba que era un aire que se infiltraba por todo el tiempo que había estado desocupada. Sin embargo, no era la única que sentía este extraño frío, ya que don Cosme y su hijo también lo llegaron a percibir, pero nadie le dio la importancia debida. Los días pasaban y ese frío se fue haciendo cada vez más intenso. Una noche, cuando el frío se intensificó todavía más, el viejo hombre se despertó para ser testigo de un acto de inmoralidad. Sus dos hijos estaban en la estancia besándose, como si se tratara de dos amantes. Al reprenderlos, estos cayeron inconscientes, y cuando volvieron en sí, ya no recordaban nada de lo ocurrido. Su padre estaba tan preocupado que decidió guardar silencio por lo menos hasta que las cosas se aclararan. Pero esto no ocurrió, sino que además aquellos encuentros lujuriosos se volvieron más constantes. Incluso ya no les importaba que fuera de día. Don Cosme ya no podía recibir visitas, porque estaba temeroso de que la Santa Inquisición los culpara y condenara. El hombre tenía sospechas de que algo malo estaba detrás de todo esto, ya que su hijo jamás había aprendido a tocar la guitarra, y aquel hombre que veía en sus actos de lujuria la tocaba de maravilla. Y su hija, a quien nunca le había gustado cocinar, se ponía horas enteras a prepararle ricos platillos a su presunto prometido. Todo era como si ambos estuvieran poseídos. Al tratar de encontrar ayuda, don Cosme relató lo sucedido, y alguien alcanzó a escucharlo, provocando que el secreto se volviera del dominio público. Fue así como los dos hermanos fueron condenados y muertos, pero días después de su sepultura, don Cosme encontró en el sótano dos cuerpos, y supo entonces que sus hijos no habían sido más que objetos de posesión, y que de haber actuado con cautela, todavía estarían vivos. Sin embargo, nadie supo quién había matado a los amantes, y por qué vagaban aún por la casa. Algunos afirman que fueron los criados, quienes ya no soportaron servirles. Los envenenaron y luego abandonaron la casa, que años más tarde fue habitada por los infortunados hermanos. Pero esta es solo una hipótesis, ya que la realidad no puede ser precisada, y menos a cientos de años de haber sucedido.